Gracias por ver el video de la Universidad Médica de YouTube. Hoy hablaremos sobre el linfoma, un cáncer de la sangre que afecta a unas 35.000 personas anualmente. ¿Conocen esta enfermedad? La leucemia es un cáncer de la sangre cuyo número de afectados se ha duplicado desde el 2000 a pesar de no ser muy conocida. De hecho, el linfoma maligno es el tipo de cáncer de sangre más común. ¿Alguna vez te has dado cuenta de un bulto en el cuello mientras te hacías un masaje linfático? Una leve hinchazón de los ganglios linfáticos puede ser un síntoma inicial del linfoma. Y otra característica del linfoma es que tiene muchos otros síntomas inesperados que son difíciles de notar. Incluso como médico en consulta externa, a veces pienso, si hubiera sabido antes que esto era un síntoma de linfoma. De hecho, he tenido casos en los que los pacientes fueron remitidos por síntomas de causa desconocida y al investigarlos a fondo resultó ser un linfoma maligno. Linfoma maligno. Cuando se dice que es un cáncer de la sangre, mucha gente piensa que es una enfermedad incurable, pero en realidad este linfoma es un tipo de cáncer para el cual los tratamientos se están estableciendo cada vez más, y la posibilidad de curación aumenta año con año. El locutor independiente Shinsuke Kasai fue diagnosticado con linfoma maligno en etapa 4, pero superó tratamientos como la quimioterapia y actualmente sigue activo. Así que en este video, en la primera parte, vamos a explicar qué es la linfa en primer lugar. Aunque parece que lo entendemos, la linfa puede ser algo confuso, así que lo explicaré de manera sencilla. En la segunda parte, como muchos esperan, les presentaré 4 señales de peligro inesperadas del linfoma. En la tercera parte explicaré brevemente los métodos de diagnóstico y tratamiento del linfoma, y al final también hablaré sobre una forma importante de prevenir ciertos tipos de linfoma. Me alegraría mucho que vieran el video hasta el final. En la Universidad Médica de YouTube, como médico, comparto videos fáciles de entender y entretenidos para que puedan estar más saludables a partir de mañana. Así que me haría muy feliz que se suscribieran al canal para no perderse ningún video nuevo. Entonces, en la primera parte les explicaré de manera sencilla qué es exactamente la linfa. Si crees que eso no es crucial y deseas conocer los síntomas iniciales, puedes ir directamente a la segunda parte del video. La linfa es un conducto llamado vaso linfático que, al igual que los vasos sanguíneos, se extiende por todo el cuerpo. Por estos vasos linfáticos pasan varias sustancias, como la grasa absorbida del cuerpo, el plasma que se filtra de la sangre y productos de desecho. Por favor, vean esta imagen. Esto se llama linfedema y es una enfermedad en la que los vasos linfáticos se obstruyen y la pierna de repente se hincha como la de un elefante. Esto sucede porque la linfa se estanca debido a la obstrucción de los vasos linfáticos. Entre nuestros vasos sanguíneos y las células hay un líquido tisular que los llena. Este líquido tisular, en cierta medida, es absorbido y recuperado por los vasos sanguíneos, pero no se puede recuperar todo. La linfa también tiene el papel de recoger ese líquido tisular sobrante y a veces nosotros nos infectamos con virus o bacterias. En esos casos, estos virus o bacterias también pueden fluir hacia los vasos linfáticos. Sin embargo, esto es exactamente lo que los vasos linfáticos esperan. De hecho, dentro de los vasos linfáticos hay puestos de control llamados ganglios linfáticos. Dentro de estos ganglios linfáticos, las células inmunitarias llamadas linfocitos están esperando. ¿No es más fácil entender si piensan que los ganglios linfáticos atrapan virus y bacterias en estos puestos de control y los eliminan? Cuando se resfrían, seguramente notan que se les inflaman los ganglios linfáticos, prueba de que están luchando contra los gérmenes. Si entienden la razón, será más fácil de recordar que estos ganglios cumplen la función de puestos de control. Cuando hay células cancerosas en el cuerpo y estas células entran en el torrente sanguíneo, algunas pueden filtrarse desde la sangre y ser capturadas por los ganglios linfáticos. A esto se le llama metástasis ganglionar. Seguramente han escuchado que el cáncer se ha diseminado a los ganglios linfáticos. Eso se puede entender como que las células cancerosas han sido atrapadas en los puestos de control llamados ganglios linfáticos. En resumen, la metástasis ganglionar indica que las células cancerosas están en el torrente sanguíneo, lo que significa que el cáncer se ha diseminado y el tratamiento suele ser más complicado. La linfa es un tema del que hablamos sin pensar mucho, pero viéndolo así es más fácil de comprender. Ahora, pasemos a lo que esperaban. En la segunda parte les presentaré 4 señales inesperadas del linfoma. Antes les compartiré información general sobre en qué tipo de personas es más común que ocurra el linfoma maligno.
El linfoma maligno es frecuente en jóvenes, pero más común en personas de 70 años o más. La proporción entre hombres y mujeres se reporta una leve mayor incidencia en hombres. Sorprendentemente, la mayoría de los linfomas malignos no tienen una causa conocida. Se cree que mutaciones genéticas causan un aumento anormal en la vida útil de los linfocitos, responsables de la inmunidad, lo que podría llevar a que se conviertan en cáncer. Muchos pueden pensar que en la etapa terminal del cáncer el dolor es severo y que muchos presentan esos síntomas, pero la hinchazón de los ganglios linfáticos en el linfoma maligno casi no causa dolor. De hecho, si hay sensación de calor o si al presionar los ganglios linfáticos hinchados aparece dolor, eso sugiere una infección bacteriana, por lo que la posibilidad de linfoma maligno disminuye. Como no duele, uno puede pensar que no es grave y posponer la visita al hospital, pero puede avanzar sin que te des cuenta. Por eso, no debes subestimar un bulto indoloro en el cuello. Y en el caso de un bulto en el cuello por linfoma maligno, además del dolor, hay otra característica importante que deben recordar, es que con el tiempo va aumentando de tamaño. Cuando un bulto que no estaba ayer de repente crece rápidamente, la causa suele ser una infección bacteriana, pero si sientes que el ganglio linfático va creciendo poco a poco durante 2 semanas, 3 semanas, 1 mes o 2 meses, con esa velocidad se sospecha linfoma maligno. Además, en el caso de una infección bacteriana, aunque crezca al curarse la infección, el ganglio linfático se va haciendo más pequeño, pero en el caso del linfoma maligno, ese ganglio no se reduce. Por eso, si te preocupa un bulto en el ganglio linfático, es muy importante que lo palpes bien, recuerdes su tamaño y revises tú mismo si está creciendo o no. Por ejemplo, si tienes un bulto en el ganglio linfático de aproximadamente 1.5 centímetros y después de un mes no se ha reducido en absoluto o incluso parece que ha crecido un poco, existe la posibilidad de linfoma maligno. En ese caso te recomiendo que consultes a tu médico de cabecera o a un hematólogo. Y el segundo de los 4 signos inesperados del linfoma maligno es sudar por las noches. ¿No creen que casi nadie relaciona el cáncer con sudar por las noches? De hecho, el linfoma maligno tiene lo que en términos médicos se llama síntomas B, y una de sus características es sudar mucho durante la noche mientras duermes. No se trata solo de sudar un poco por incomodidad, sino de empaparte completamente en sudor. Si tienes que cambiarte el pijama o las sábanas por la cantidad de sudor, entras en esta categoría de síntomas. Tal vez pienses, últimamente sudo mucho, pero debe ser por el cambio de estación o quizás sea la menopausia. Si lo dejas pasar pensando así, en realidad podría ser un síntoma de linfoma maligno. Por eso, si tienes estos síntomas junto con otros que voy a mencionar, considera consultar en el hospital. 4 señales inesperadas del linfoma maligno. La tercera es fiebre de origen desconocido. La fiebre de origen desconocido es aquella cuya causa no se puede identificar incluso después de investigar. Cuando tienes cáncer es común tener fiebre baja, pero con el linfoma maligno a veces la fiebre puede superar los 38 grados. Además, en las etapas iniciales del linfoma maligno, a menudo el único síntoma es la fiebre. Si los ganglios linfáticos no se pueden palpar desde la superficie del cuerpo, la fiebre se considera de origen desconocido y en el peor de los casos, aunque vayas a varios hospitales, puede que no lleguen a un diagnóstico. De hecho, yo mismo he atendido a personas así. Al hacer una entrevista detallada y realizar exámenes, resultó que en realidad era un linfoma maligno. Las células cancerosas absorben los nutrientes del cuerpo, crecen y causan inflamación por sí mismas. Creo que es fácil recordar que esto puede provocar fiebre y sudoración excesiva. Y por favor, recuerden también el último síntoma. Aquí está el 4º signo inesperado del linfoma maligno, la pérdida de peso. Si últimamente sudas mucho y también has perdido peso, podrías pensar que tu metabolismo ha mejorado. Dejarlo pasar pensando que tuviste suerte de adelgazar puede ser peligroso. Cuando un tumor maligno crece, roba los nutrientes del cuerpo, provocando pérdida de peso a pesar de comer. Si la enfermedad avanza, aparece el cansancio, impidiendo incluso la alimentación, lo que lleva a una pérdida de peso continua. Estos son algunos indicadores de la pérdida de peso. Si perdiste más del 10% de tu peso corporal en 6 meses, eso podría ser una pérdida de peso patológica. Por ejemplo, si una persona que pesa 60 kilos pierde 6 kilos en 6 meses y baja a 54 kilos, en ese caso, podría tratarse de una pérdida de peso anormal.
Claro, si estás haciendo dieta y bajas el 10% en 6 meses, no hay problema, pero si no tienes intención de hacer dieta, tu peso sigue bajando rápidamente, sospechamos de linfoma maligno y posiblemente otros tipos de cáncer. Te recomiendo que te peses regularmente y si notas algo extraño, consultes a tu médico de cabecera. Ahora, repasemos la primera y segunda clase. Para empezar, la linfa es una sustancia que transporta los desechos del cuerpo y la grasa, así como virus y bacterias, y en su recorrido hay estaciones llamadas ganglios linfáticos, que son estructuras muy importantes para la inmunidad del cuerpo, como ya expliqué. Y en la segunda clase hablé sobre 4 señales inesperadas del linfoma maligno. Bultos en el cuerpo, especialmente aquellos que aumentan gradualmente sin dolor. En segundo lugar, sudores nocturnos. En tercer lugar, fiebre de origen desconocido. Y en cuarto lugar, pérdida de peso. Entonces, en la tercera clase, explicaré los exámenes que se realizan cuando se sospecha linfoma maligno, los tratamientos en caso de ser diagnosticado y también si existen métodos de prevención para evitar desarrollar linfoma maligno en primer lugar. En la Universidad Médica de YouTube compartimos videos responsablemente con información verificada desde la perspectiva médica. Asegúrate de usar fuentes confiables. Eso es muy importante. Si te parece bien, suscríbete al canal para no perderte los nuevos videos. Eso realmente nos motiva mucho. Bueno, entonces, la tercera clase. Voy a explicar brevemente sobre los exámenes para el linfoma maligno. Primero, el linfoma maligno a menudo se encuentra por casualidad cuando se toma una radiografía. Entonces, ¿qué tipo de exámenes se hacen cuando realmente se detecta un ganglio linfático inflamado? Se realiza una prueba llamada biopsia, en la que se extrae directamente el ganglio linfático o el tumor que se cree que es la causa, y se observa al microscopio para ver si hay un tumor maligno. En la biopsia también se pueden realizar pruebas cromosómicas y genéticas del tejido. Y como el linfoma maligno es un cáncer de la sangre, cuando se realiza un análisis de sangre puede haber cambios en la cantidad de células que trabajan en la sangre, como los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Al considerar los valores de los análisis de sangre, se determina si la probabilidad de linfoma maligno es alta o baja. Cuando se desconoce la ubicación exacta del linfoma, se realizan exámenes de imagen como la tomografía computarizada, la tomografía por emisión de positrones, o la resonancia magnética, para examinar minuciosamente todo el cuerpo. Y si después de examinar todo el cuerpo se confirma que es un linfoma maligno, se determina en qué etapa se encuentra, lo que se llama estadificación, y se elige el tratamiento adecuado. En el caso del linfoma maligno, hay 3 tratamientos principales que se realizan. Uno de ellos es la quimioterapia. Quimioterapia, radioterapia y trasplante de células madre hematopoyéticas. La quimioterapia, si el paciente está en buen estado, a veces se puede realizar de manera ambulatoria. Y la radioterapia a veces se usa junto con la quimioterapia. O cuando el linfoma crece y causa dolor, también se puede aplicar radioterapia con el objetivo de aliviar ese dolor. Si esos tratamientos no bastan, también se puede realizar un trasplante de células madre hematopoyéticas. El tratamiento varía según la etapa, la condición física y los riesgos, por lo que la decisión sobre el tratamiento específico se toma consultando con el doctor de hematología. Y por último, gracias por esperar. La detección temprana del linfoma maligno es importante, pero desde el punto de vista de la prevención, también es fundamental reducir los riesgos antes de que se desarrolle el cáncer. En el caso de ciertos tipos específicos de linfoma maligno, existen medidas que pueden ser efectivas para la prevención. Ese es el linfoma tejido linfoide asociado a mucosas que se forma en el estómago. El factor desencadenante de este linfoma en realidad, es la bacteria Helicobacter pylori. La Helicobacter pylori es la única bacteria que puede sobrevivir en el estómago, y ya he explicado varias veces en videos anteriores que esta bacteria puede causar cáncer de estómago. De hecho, esta bacteria también puede ser la causa del linfoma en el estómago. Datos muestran que el 90% de las personas con linfoma tejido linfoide asociado a mucosas en el estómago estaban infectadas con Helicobacter pylori. La razón es fácil de entender.
Cuando la bacteria Helicobacter pylori está presente en el estómago, se produce gastritis, la mucosa gástrica se adelgaza y el estómago ya no puede producir ácido gástrico, que tiene un efecto bactericida. Esto cambia el ambiente dentro del estómago y se cree que al activarse el sistema inmunológico para eliminar la bacteria, la actividad linfática aumenta y así se desarrolla el linfoma tejido linfoide asociado a mucosas gástrico. Si piensas en la razón, es fácil de entender, ¿no crees? En cuanto a esta bacteria, Helicobacter pylori, tomando antibióticos durante una semana, aproximadamente el 90% de las personas pueden erradicarla. También se afirma que erradicando desde una edad temprana, casi todo el cáncer de estómago es prevenible. La erradicación de la bacteria pylori es muy importante. Ya expliqué esto en un video previo, así que por favor revísalo desde la descripción. ¿Qué opinas? Esta vez, hablando de las señales de peligro del linfoma maligno, ¿qué es exactamente la linfa? Por favor, échale un vistazo.